Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy en el episodio de hoy, que es el último del año del 2024, en el pre-Navidad, estamos a 23 de diciembre, cuando tú vas a escuchar esto, ya preparando regalos, cenas de Navidad y todo lo demás, pues hemos pensado en romper un poco el esquema habitual de nuestros contenidos y no dedicar ni a divulgación, ni a tutorial, ni a entrevista, ni a Q&A. Hemos decidido dedicar el contenido del último programa del 2024 a responder a las 5 preguntas que quizás tú ya te has hecho y que más veces nos han hecho a nosotros y a nosotras fuera de micros sobre Siempre Puedes Practicar Surf. ¡Empezamos! Siempre Puedes Practicar Surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Pues bien, antes de nada, desearos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Espero que lo estéis pasando con vuestra familia, con vuestros seres queridos. Esto es lo que siempre se tienen que decir en estas fechas, pero sobre todo que podáis descansar, que es muy importante. Tenéis que hacer un parón. Yo que sepáis que después de prácticamente, yo diría que 10 años o más, he conseguido, o espero conseguir, parar durante 2 semanas y 2 días, que es el tiempo de, digamos, las vacaciones escolares aquí, para que pueda coincidir con mis hijos y con mi mujer y poder hacer un poquito de limpio. Hay que hacer un poquito de limpio del 24 para empezar el 25 con la mayor energía posible, así que yo me voy a esforzar por conseguirlo. Ya sé que hay alguna reunión que me va a caer, pero bueno, esto es lo de menos. Una reunión, digamos, esporádica no es un problema. Así que os invito a hacer lo mismo y a desconectar todo lo que podáis para cargar las pilas y empezar el 25 con toda la energía posible. Dicho esto, empezamos. Os explicaba al principio, hay alguna serie de preguntas que muchas veces nos hacen antes de las entrevistas, sobre todo cuando hacemos entrevistas a invitados o a invitadas, tenemos una breve charla con ellos, a veces de 15 minutos, de 20. Ha habido veces que nos hemos liado un montón. Joaquín Guerrero se acordará de que grabamos 45 o 30 minutos de entrevista, pero es que llevábamos 1 hora charlando antes de grabar. O sea que sí, muchas veces generamos esta conversación y hablamos de muchas cosas, y hay preguntas que nos hacen invitados e invitadas que muchas veces se repiten, así que hemos decidido con Carol que hoy vamos a intentar responder a estas preguntas. La primera pregunta más habitual es ¿de dónde nace la idea o la necesidad o la pasión de hacer este podcast? Pues bien, os explico. Este podcast nace en el 2019, el primer episodio que encontraréis publicado es de, creo recordar que de enero del 2019, pero claro, la gestación del podcast viene un poquito antes, en el 2018, cuando de alguna manera yo descubro el mundo del podcasting, ¿vale? Recuerdo que el primer podcast que escuché, lo escuché a través de un enlace en LinkedIn, en una publicación que había puesto una persona que yo no conocía nada, la magia de LinkedIn del 2018, que creo que esto ahora ya no pasa, es difícil descubrir a alguien que LinkedIn no diga, no, este tío o esta tía, seguro que le interesa, pues publicaba un episodio de un podcast suyo que se llamaba Learning Legendario, súper interesante, si lo queréis escuchar, ahora está desactivado, pero tiene varios capítulos de hace tiempo que son muy interesantes, sobre todo el tema de formación, ¿no? Learning Legendario, que lo llevaba Juan Daniel Sobrado, que además lo trajimos como invitado, creo que en la temporada 1 de nuestro podcast, fue el que primero me hizo descubrir el tema del podcasting. Lo empecé a escuchar, me parecía súper chulo lo que él hacía, y yo con el tiempo, me pasaba un año, en aquella época viajaba mucho en coche, me pasé un año escuchándole y descubriendo a través de él también otros podcasts, y pensando con el tiempo, oye, pues yo esto quizás lo podría hacer, ¿no? El rum este de pasarme 12 meses escuchando muchos podcasts y pensar, ostras, esto yo lo puedo hacer. Podría ponerme ante un micro y ponerme a hablar. Ese fue el primer contacto que tuve a través de este podcast. El segundo fue Marketing Online de Joan Boluda, al que todavía continúo siguiendo y que de hecho vino en el programa creo que número 100 de invitado. Siempre Puedes Practicar Surf, que fue una gozada el poder tenerlo en nuestro programa y al que le sigo escuchando a día de hoy. Él también fue uno de los, de alguna manera, personas, ¿no?, que influenciaron la creación de este podcast. La segunda pregunta que más me hacen también es ¿de dónde viene el nombre? Siempre Puedes Practicar Surf, porque es que incluso alguna vez me han llegado
llegado a decir, oye, todavía no he visto la conexión entre vuestro contenido y el surf. Y claro, es que no tiene ningún tipo de relación. De hecho, nadie practica surf. Yo no practico surf, yo practico otro tipo de deporte y no tiene nada que ver. El caso es que este nombre lo elegimos después de fusionarnos con GHC, con Global Human Consultants en el 2020, a raíz de una reflexión de Monse Codinac cuando estudiaba coaching, que eligió esta frase como la frase que más le resonaba cuando estudiaba coaching, que es: no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Que de alguna manera, para mí personalmente, viene a decir que el mundo, el contexto y nuestro entorno tiene una manera de hacer, tiene una manera de interactuar y tiene maneras que a veces no podemos predecir, ¿no? Es lo que decía John Lennon, aquello de la vida es lo que te pasa cuando tienes otros planes, ¿no? Pues algo muy relacionado con esto. Lo que pasa a nuestro alrededor, hay un elemento que es incontrolable. Y la pregunta no es si lo que pasa a mi alrededor lo puedo o no controlar, sino la pregunta es ¿qué hago yo con lo que pasa a mi alrededor? Que sería un poco lo de cuando tengo olas, que son dificultades, que son problemas, que son retos, que es la vida en general, ¿vale? ¿Qué es lo que decido yo hacer? ¿Me quedo en la playa y me quedo mirando cómo las olas se llevan la arena de la playa? ¿O decido, no sé, esconderme porque no me gustan las olas, son demasiado altas? ¿O decido aprovechar e intentar practicar surf sobre ellas y por lo tanto enfrentarme al reto y en el fondo intentar disfrutar con el reto? Ese es un poco el mensaje de nuestro título, que decidimos coger la segunda frase pero también para dejarlo un poquito así como en suspenso de a ver quién se le ocurre de por qué viene este nombre. También os lo digo, pero de ahí viene el nombre. Otra pregunta que nos suelen hacer mucho, porque a raíz del podcast, pero también a raíz de nuestra presencia en redes sociales, nosotros publicamos mucho. De hecho, desde Global Human Consultants, tanto el podcast como nuestro blog, como un montón de contenido, estamos constantemente publicando cosas en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que es seguramente la plataforma en la cual estamos más presentes, ¿no? Y yo personalmente llevo desde septiembre del 2024 publicando con cierta regularidad en LinkedIn también. Y una pregunta que me hacen a veces es, oye, ¿qué opináis de las redes sociales, ¿no? Y yo tengo aquí sentimientos encontrados, porque de alguna manera tengo una parte de mi yo que siente resistencia de las redes sociales, aunque pueda parecer desde fuera que no, porque estoy ahí constantemente, que si grabo vídeos, que si los subo, que si no sé qué. En el fondo hay la parte de mí que le da una pereza brutal el hecho de explicar cosas. De hecho, muchas veces, y esto no lo he contado en público ni lo he grabado, esta es la primera vez que lo cuento, muchas veces cuando estoy en LinkedIn, que por trabajo, pues yo creo que es la red social en la que estoy todos los días y que abro todos los días, muchas veces veo contenidos, o veo comentarios, o veo publicaciones de otras personas, o comentarios de otras personas en otras publicaciones, y me sale la vena de oye, vamos a debatir sobre esto que se está diciendo, ¿no? Ya sabéis que en redes sociales al final hay comentarios y opiniones muy polarizadas sobre muchos temas, ¿no? Y ya sabéis que nuestra tendencia natural, o nuestra tendencia dentro de siempre puedes practicar surf, es buscar un punto medio a las cosas. Siempre intentamos analizar, pues desde la divulgación, desde el tutorial, la reflexión, y luego dejaros a vosotros y a vosotras que decidáis lo que consideréis oportuno. Entonces, a veces no buscamos un posicionamiento de extremos, ¿de acuerdo? Pero sí que yo hay veces, cuando veo esto en redes sociales, me entran ganas de escribir. Y os confesaré que creo que en un par de ocasiones, como mínimo, ¿vale? Pero no muchas más, he escrito comentarios en LinkedIn hablando de cosas que alguien estaba escribiendo y luego lo he borrado pensando, oye, ¿y esto? O sea, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a escribir? ¿Para qué lo voy a poner? ¿Y qué sentido tiene? Que vamos a tener un debate aquí, como la reacción de la gente, cómo va a ser, porque muchas veces la reacción de la gente es visceral o muy, muy instintiva, muy del momento, y a veces me planteo si esto va a servir o no, y de hecho muchas veces lo he borrado y no he entrado en el trapo. Creo que si encontráis alguna publicación que sí que lo he hecho, pero claro, en tantos años que llevo en LinkedIn, pues igual lo he hecho una o dos veces, no mucho más, ¿no? Entonces tengo esta violencia con las redes sociales. Por un lado, me da mucha pereza. Por otro lado, pienso que a veces lo que yo pueda opinar de algo, pues yo creo que es que le da igual a todo el mundo, o sea, no tiene ningún tipo de interés más allá de para mí, y por lo tanto no tengo por qué explicarlo. Por otro lado, también es verdad que es una vía a nivel profesional de llegar a mucha gente, de tener más visibilidad, ¿no? Y de hacer que mucha más gente que nos descubra. De hecho, claro, si hacemos un podcast,
el objetivo es el de ganar visibilidad. O sea, no me escondo. El hecho de estar aquí delante de una cámara explicando cosas es también para que tú me escuches, para que te llegue lo que te estoy diciendo y para que también esto me ayude pues en nuestro trabajo, en nuestro día a día y en el trabajo que hacemos desde la consultora Global Human Consultants. Todo va muy ligado. O sea, tampoco nos vamos a engañar en todo esto. Pero sí que tengo una sensación ambivalente, ¿eh? Por ejemplo, ahora que llevo publicando desde septiembre, no te creas que ha habido momentos que he pensado, qué pereza me da, voy a dejar de publicar, pero no por nada más que no sea la falta de motivación de hacerlo de manera constante, de manera continuada, ¿no? A ver hasta cuándo aguanto, ¿eh? Esta es la gran pregunta que yo me hago. La cuarta pregunta que más nos hacen es ¿cómo somos capaces de sacar tanto contenido? Porque realmente cuando nos metimos en esto en su momento, en el 2019 que os explicaba antes, yo soy muy inconsciente, os voy a confesar. Yo soy una persona que cuando me planteo un proyecto nuevo, soy tan extremadamente optimista que lo veo todo muy fácil. Pero si esto es súper fácil de hacer, esto es un micro, pam, pim, pam, me pongo delante, me pongo a charlar, pam, y ya está. Y luego cuando pasamos al vídeo también, pues esto es lo mismo, pero con una cámara delante. Bueno, no, pues es mucho más follón. Que sea luz, que sea iluminación, ya habréis visto mis vídeos de LinkedIn si los habéis visto, que son un desastre porque no tengo iluminación en casa, me cambié de vivienda y donde estoy grabando pues es como una especie de zulo y estoy intentando mejorar el tema de la iluminación, pero claro, tiene muchos problemas esto del vídeo, tiene muchos problemas de hacer el podcasting. En general todo es un gran reto y la fuerza que me da el optimismo y la inconsciencia es que me meto en ello pues con mucha energía y luego me doy cuenta con el tiempo que ostras, si hubiese sabido todo lo que costaba, igual no me hubiese metido nunca, ¿eh? Pero de alguna manera el hecho de haber empezado nos permite ir aprendiendo en el proceso. Claro, hay una cosa que seguramente si habéis escuchado varios episodios ya os habréis dado cuenta, porque muchas veces hablo de ella, que es Carol. Carol es una persona que no está 100% en siempre puedes practicar surf, pero que parte de su tiempo lo dedica a esto, y es la persona que hace las ediciones, la que ayuda con el guión, o sea, de hecho los primeros drafts de guión muchas veces los hace ella, y al final muchas veces son el último guión que acabamos incorporando dentro del programa. O sea que no estoy solo yo, no soy yo solamente haciendo todo este contenido, sino que hay otra persona que también ayuda. Y no estamos ninguno de los dos, digamos, a tiempo completo solamente con el podcast, ¿no? Pero a pesar de ello, yo creo que con una buena planificación, con una buena gestión del tiempo, eres capaz de hacer cosas que están mínimamente bien, que son mínimamente consumibles. Yo especialmente estoy muy orgulloso, y lo he dicho en muchos programas, y se lo he dicho muchas veces a Carol, de nuestros contenidos de divulgación, que son una currada brutal. Porque vamos a buscar papers, les damos una vuelta, intentamos ver cómo explicarlos de manera sencilla, los grabamos, que grabarlo también es un trabajo relevante, y luego lo editamos. Hacer la edición que hace Carol es extraordinaria, porque pensad que un minuto de vídeo de divulgación es una hora de trabajo mínimo. Más o menos, para sacar ese producto que si veis los primeros vídeos de divulgación a los últimos, veréis que han mejorado de una manera bárbara. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo somos capaces de estar constantemente generando contenido y sacándolo? Pues a través de una buena planificación, una buena gestión del tiempo y luego meternos en embolados constantemente por este optimismo y estas ganas de hacer cosas que es lo que tenemos de manera natural. Otra pregunta que a veces también me hacen es ¿qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en el mundo del podcasting o del videopodcasting, ¿no? O el videopodcast, como hacemos nosotros así como en paralelo. Y yo creo que este consejo que a mí me lo dieron en su momento, recuerdo perfectamente la persona, Aurea Benito, mi primera jefa, actualmente directora de Recursos Humanos de ISDIN, me dijo un día, lo bueno es lo contrario de lo perfecto. Quizás no es la frase literal, pero el sentido de la frase era, Guillermo, si quieres que las cosas sean perfectas antes de ponerlas en marcha o implementarlas, te vas a dar cuenta de que nunca vas a implementarlas, porque siempre estarás perfeccionándolo. Esto me lo dijo a mí cuando yo tenía 23 o 24 años y siempre tenía este perfil de tengo que elaborar las cosas de la mejor manera posible, y esa mejor manera posible era tan mejor manera posible que nunca llegaba a ese nivel o a ese estándar de perfección que yo estaba buscando, que me bloqueaba. Y esto me ha ayudado, y creo que es un buen consejo para cualquier persona que empiece con el mundo del podcasting, que es arranca porque te vas a ver que el universo de posibilidades que tienes
para poder hacer un podcast son enormes. Desde con bajo presupuesto, con una cámara o sin cámara, con un micro más caro o más barato, con iluminación o sin iluminación. Lo importante muchas veces es ir arrancando. Que tengas muy claro cuál es el contenido que quieres compartir, que tampoco es fácil. Yo creo que de los 300 y pico episodios que llevamos de Siempre Puedes Practicar Surf, quizás los 10 primeros para mí fueron impro, de oye, pues mira, me pongo un título, una escaleta y tiro millas explicando cosas, y claro, llega un momento en el cual te lo tienes que preparar, lo tienes que guionizar, lo tienes que pensar muy bien, etcétera, etcétera, pero que con el tiempo vas yendo, vas pivotando un poco, muchas veces, no siempre, pero un poco a ese nivel. Pero lo importante es arrancar. Si no arrancas, nunca llegas. Entonces yo os diría, aquellos que os divierte, os interesa, sin más ilusión, si la ilusión que tenéis justamente es el de compartir vuestro conocimiento, anécdotas, pensamientos, yo iría en esa línea. Arrancad, empezad a grabar, publicad y tampoco le hagáis mucho caso. Y mira que yo soy todo lo contrario, que a veces me vuelvo loco viendo estadísticas y indicadores y crecimientos y por ahí. De hecho, Carol estará pensando cuando escuche esto, jope, pues anda que nos seguimos los followers en diferentes podcatchers y en YouTube y todo esto, y que sí, relevante como objetivo para nosotros. Sí, es cierto. Pero yo os invito a que no os obsesionéis con ello, porque no es tan importante el hecho de que tengáis mucha gente que os siga, sino que si lo que os gusta es transmitir a través de la voz o a través del vídeo, que lo hagáis porque al final de eso se trata, de que en la vida pues hagamos aquellas cosas que nos hagan disfrutar y que las pongamos en marcha y las pongamos en práctica para seguir desarrollándonos. Este es mi punto de partida. Yo creo que para mí, por ejemplo, el podcasting, os explicaba al principio que lo descubrí en el 18 y sí que es verdad que yo lo he integrado como una actividad de visibilidad /marketing /venta, llámalo como quieras, porque encaja dentro de lo que es mi profesión o lo que me dedico, pero si yo no tuviese una motivación especial para estar hablando a un micro o a una cámara o a entrevistar a gente o a divulgar contenido científico y demás, pues es que no lo haría en ningún caso, ¿vale? Aunque dijese, esto me puede ayudar a vender, es que hace falta un esfuerzo y hace falta ponerse. Así que si queréis hacerlo, os animo a que lo hagáis, a que lo probéis, a que lo practiquéis, a que no os comáis la cabeza con si me saldrá bien, si me saldrá mal, si el sonido... Ir mejorando poco a poco, porque si entráis, fijaos, nosotros llevamos ya desde el 19 hasta ahora, pues 5 años de podcast, el contenido que hemos generado, y habrá contenido mejor, y habrá contenido no tan bueno, y habrá de todo, en todo lo que hemos hecho. Pero lo importante no es el contenido específico y individual del capítulo XXX, sino, desde mi punto de vista, la valoración de cómo ha evolucionado nuestro podcast en el tiempo, y cómo hemos ido cumpliendo con hitos, ¿no? Del audio al vídeo, del vídeo a una calidad a otra calidad, el contenido divulgativo, ¿no? Yo en eso me siento muy orgulloso y creo que si a ti te apetece hacerlo, que te pongas ya cuando quieras. El 25 es un buen año, como lo fue el 24 y como lo será el 26, para que inicies tu propio podcast y para que transmitas aquellas cosas que quieras transmitir a través de tu voz o a través del vídeo. Estas son o han sido las 5 preguntas que más nos han repetido o que más nos han hecho fuera de micro y queríamos compartir con vosotros en estas fechas. Con esto nos despedimos. Os recordamos que podéis seguiros en redes sociales, evidentemente, darnos el like, enviar vuestros comentarios, lo que queráis. Pero sobre todo y por estas fechas, que seáis felices, que lo paséis bien, que desconectéis de las redes sociales, y que disfrutéis de la realidad más allá de la virtual o de la red, sino de la gente que está a vuestro alrededor. Así que feliz año, feliz Navidad y que lo paséis genial. Adiós.